integrante de esta agrupación, bienvenidos a la convocatoria realizada por la agrupación Juan B. Justo, a la que pertenezco desde hace muchos años, casi sus inicios. Ocupo allí el cargo de tesorera e integro el equipo de encuentros de formación ciudadana, desarrollando año tras año las diferentes actividades que intentamos mejorar más y más, siempre trabajando por la recuperación de la República y para sembrar los principios y valores surgidos de nuestra Constitución Nacional, que es un extraordinario programa que establece reglas de convivencia para los ciudadanos de nuestro país, redactadas de una forma tan flexible que permite su aplicación en todas las épocas. En el 5º año de existencia continuamos con los encuentros Areté con la historia, para reencontrarnos con personajes que han contribuido a la construcción de nuestra nación. Estos encuentros Areté con la historia son una instancia que creemos tan necesaria, especialmente en estos tiempos de revisionismos históricos fáciles y relatos impuestos, y que hace a la formación de ciudadanía centro de nuestra labor como instituto y como ONG. Y lo hacemos a través de este Instituto de Formación Ciudadana, designándome para coordinarlo y decidiendo llamarlo Areté, por representar este nombre, la fuerza y heroísmo del guerrero en sus orígenes, derivando en el tiempo en una fuerza moral y un crecimiento intelectual propio del buen ciudadano. Y esta transformación del concepto Areté se debió a la labor interpretativa de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Le voy a pedir a Liliana Weinstein que haga la presentación de nuestro invitado de hoy. Como ya anticipó Virginia, mi nombre es Liliana Weinstein de Santa Clara. En Facebook aparezco con mi primer nombre también, Clara. Y bueno, yo soy miembro de la ONG Agrupación Juan B. Justo e integrante del equipo de encuentro de formación ciudadana. Ahora vamos a presentarlo a Marcelo. Marcelo Bofa es docente, escritor y ensayista con estudios de filosofía y sociología. Trabajó en alfabetización de alumnos durante los años 1986 a 1988 durante la gestión de Nelida Baigorria. Fue cofundador de la MENAI, corriente cultural que tuvo 4 años la gestión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue cofundador y codirector de la revista de Ciencias Sociales Luxemburg, 1997 y 1998, de amplia circulación en la UBA y otras unidades académicas. Integró numerosos paneles en charlas y talleres y dictó cursos y conferencias, entre otros los organizados por el Foro Social Mundial sobre Cultura y Clases Populares, el Colegio de Abogados de Lomas sobre Derechos Humanos y Crisis de Representación, y el Instituto Hannah Arendt sobre Sociología Política. Colabora con el movimiento que derrota en el 2006 la Ley Segarra en Provincia de Buenos Aires, constituyendo e integrando junto a destacados especialistas una mesa permanente de defensa del nivel inicial en la Argentina. Fue asesor de la coalición cívica y del entonces diputado Héctor Flores. En tal sentido, trabajó en las comisiones de Población y Desarrollo y Derechos Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Colaboró con la Coordinación General del Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía
impulsado por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement, articulado en Argentina por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente en secundaria de adultos. Nunca dejó de defender los valores de la transparencia, el pluralismo político, la democracia social, el desarrollo y la libertad. Con ustedes, Marcelo. Muchas gracias. Marcelo Boffa nos acercará a una de las figuras más brillantes de nuestra historia, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, un intelectual, economista, periodista, político, abogado, militar porteño de destacada actuación en el Río de la Plata durante las 2 primeras décadas del siglo XIX, cuya actuación y lucha van mucho más allá de haber sido el creador de nuestra bandera. Nos parece sumamente importante rescatar su figura, teniendo en cuenta que se la ha querido manipular y convertir en parte del relato gubernamental imperante. Con ustedes, Marcelo Boffa, entonces. Bueno, en primer lugar les agradezco la invitación. Para mí siempre fue y va a ser un placer estar con ustedes. A la mayor parte los conozco, aunque a veces pase mucho tiempo que no nos vemos, los tengo presentes en forma permanente y con mucho afecto. Gracias, Marcela. Yo para tratar en poco tiempo de traerles lo que me parecía más importante de una figura de esta relevancia y de un cuadro histórico en el que él actúa de tanta importancia. Empecé haciendo un punteo de temas. Después, a poco de iniciarlo, me di cuenta que hay una cantidad de reflexiones que emergen de mucho peso, y terminé diciendo, bueno, vamos a combinar un poquito el punteo con alguna reflexión que aparezca, más teniendo en cuenta, como muy bien lo dijiste vos, este intento manipulatorio del que hablas, que viene muy bien a cuenta 2 notas que aparecieron ayer en Clarín y en La Nación acerca de este mismo tema. Una nota en Clarín que hablaba de la política en los tiempos, digamos, de la posrealidad, la política posrealista, ¿no? Como una tendencia que no es solo de Argentina, por más que nosotros somos medios campeones en esto, y que tiene que ver con disociar por completo la política de cualquier relación con la verdad o con la realidad empírica, y bueno, se trata de un tipo de intervención que ahora es autocentrada, es fundamentalmente propagandística, y que bueno, es una especie de pequeña epidemia que se está esparciendo por distintos lados, y por supuesto nosotros, pero que no es solo nuestra, no es solamente argentina. Y otra nota que aparece ayer también en La Nación, que por desopilante que parezca daba cuenta de un proyecto de ley, no sé si alguno lo habrá visto, que decía que un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso, afortunadamente no contó por ahora ni siquiera con adeptos mínimos propios, para establecer el 29 de junio como el verdadero Día de la Independencia, que tiene que ver con una reunión que se hizo, digamos, donde se juntaron Artigas y toda una cantidad de dirigentes del interior que eran disidentes al Congreso, que no pasó, que en realidad era una reunión a los efectos de negociar con la gente que estaba en el Congreso a punto de declarar la independencia, y que no pasó de eso, y que con muy buen tino Luis Alberto Romero decía:
Pero esto es algo que ni siquiera a Uruguay se le ocurrió nunca plantearlo, digamos. Es algo que tiene consecuencias, digamos. Lo único que puede tener como consecuencia es generar confusión acerca del momento de nuestra independencia, y además que es desopilante, ¿no? Ahora, yo creo que en realidad hay otro problema, que es de alguna manera generar una especie de malquistamiento contra la figura de Artigas, que es un personaje entrañable, héroe nacional de Uruguay, de la misma manera que se generó con Juana Zurduy, con esta barbaridad de pretender usarla para reemplazar la referencia de Colón, digamos. O sea que, y tiene que ver con un tipo de revisionismo que ya no es el tipo de revisionismo de por ejemplo las barbaridades que decía en algún momento José María Rosas, que lo quería transformar a Mariano Moreno en un agente del imperialismo inglés más o menos medio siglo antes que el imperialismo inglés exista, digamos. Esas barbaridades que son de otra época, esta gente no la comete. ¿Por qué? Porque ellos se dan una política para llegar a público universitario, y en realidad es una cosa mucho más superficial. En realidad es la versión política de una especie de revisionismo comercial, que el único objeto es decir, bueno, en realidad todo lo que ustedes aprendieron de chicos no servía, y en realidad yo te voy a contar la verdadera verdad, valga la redundancia, digamos, ¿no? Es algo que, bueno, con algunas figuras históricas logran quizás niveles de formación más serios, o incluso hasta el punto de ser a veces innecesariamente agraviantes, que no tiene que ver con la polémica legítima acerca de las ideas que enarbolaban unos y otros, que siempre se presta legítimamente a la polémica, sino que en algunos casos ni siquiera es eso, porque en algunos casos no tienen de dónde transformar, inventar, por ejemplo, un Belgrano alternativo, cosas por el estilo, porque en realidad no dan los personajes históricos para semejante cosa. Entonces esta versión superficial, posmoderna de revisionismo que hace esta gente, ¿no? Yo, digamos, en el caso de Belgrano, bueno, Belgrano sí que es una de esas personas gracias a las cuales tenemos que decir que si no fuese por él, si no fuese por San Martín, no tendríamos, gracias a él sí tenemos patria, a pesar de muchas veces continuamos teniéndola, a pesar de los últimos gobiernos, digamos, que parecen haberse empeñado en que esto deje de suceder, digamos, ¿no? Realmente es una figura que es central para la existencia de nuestro país. A mí la parte que más me entusiasma, la parte más que me resulta más interesante, por ahí no es quizás la más propagandizada, o conocida, sino la parte que me resulta más interesante son esos más de 15 años que se desempeña como secretario del consulado, es decir, como funcionario español. Si recordamos algo que vos también sintetizabas de su perfil, también es interesante decir que, bueno, que él viaja a los 16 años a estudiar a España. Él se inscribe en la Universidad de Salamanca, después se termina recibiendo de abogado en Valladolid. Él estudia idiomas, él maneja francés, maneja italiano, maneja alemán, inglés, y resulta que él en 1790 le pide una autorización al Papa para poder sacar de las bibliotecas los que eran libros prohibidos de la época. Pide una autorización al Papa. No se olviden que estamos en época que todavía la Inquisición funcionaba, si bien no era lo que había sido, todavía estaba en funcionamiento, con los debidos argumentos del caso que se utilizaban en la época y demás. Y en su formación
bueno, tiene mucho impacto, porque no nos olvidemos, él está ya cuando se produce la Revolución Francesa. Entonces, en su formación tiene mucho impacto la Revolución Francesa. Y es un hombre de un gigantesco capital cultural, porque, bueno, además de la lectura, ¿no?, de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, de Descartes, Belgrano sigue muy atentamente lo que es el debate de los economistas de la época. Ahí, cuando hablamos de los economistas, hay que hacer una salvedad, no es lo que hoy entendemos como economistas, sino en ausencia todavía, recién estaba emergiendo, en ausencia de sociología, en ausencia de otras disciplinas humanísticas que vinieron posteriormente, la economía política, y los economistas hablaban de la organización de la sociedad, de cómo podía mejorarse la sociedad, cómo se era o no se era más feliz, digamos. Y el debate fuerte, por ejemplo, la polémica fuerte en ese momento en Europa era entre fisiócratas y mercantilistas. En realidad, para traerlo a tierra, era el debate de fondo, era un debate entre si los metales que circulaban como medio de intercambio eran el centro de la cuestión, o la producción era el centro de la cuestión. ¿Y por qué esta cuestión de centrarse en la agricultura? Y bueno, alguien dijo que el centro de los fisiócratas, no es casual que sea Francia, porque la actividad productiva central de Francia era la agricultura, digamos. Entonces, digamos, en toda época los debates vienen acompañados de lo que son las actividades productivas estratégicas de sus respectivas sociedades. Solo en Argentina vienen para mal, digamos, ¿no? Revés, contra el campo, los echamos. Pero lo interesante es que, a ver, la lectura era, acá había mucha influencia, por ejemplo, de lo que se llamaban los economistas del Novecento, o sea, Genovesi, Galliani. Genovesi, por ejemplo, era un personaje que había hecho una difusión gigantesca de la obra de Montesquieu, ¿no? Además de centrarse en lo de ellos, que era la economía. Y bueno, y formaban parte de las famosas nuevas ideas de la época. A mí me parece interesante decir que Belgrano se convierte en una referencia típica de la Ilustración iberoamericana. La Ilustración iberoamericana es un periodo que va entre 1750 y 1830, que algunos niegan que haya existido inclusive. Acá somos especialistas en negar todo. Y es un momento donde hay una ampliación del público lector muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se incorporan al público lector, por ejemplo, los abogados recién recibidos de Charcas, de la universidad recientemente creada en Córdoba. Entonces, entre Charcas, los abogados de Charcas, los de la Universidad de Córdoba, un sector militar que se había incorporado, o sea, en gestación, comerciantes, artesanos, una parte de los artesanos que se suma a este público lector. Tenemos entre 1750 y 1830 la aparición de periódicos. Hay una actividad de publicidad de periódicos que es impresionante. Bueno, Belgrano mismo, él en 1801 colabora con la fundación del primer periódico, que es el Telégrafo Mercantil. Después ayuda a su amigo Vieites en la dirección del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Está también en el Correo de Comercio, que ese lo dirige y lo redacta él, paradójicamente por orden de iniciativa o autorización del propio Cisneros. ¿Por qué rescato este momento del consulado? Bueno, pues es el momento donde de alguna manera se gesta un poco las primeras ideas de conciencia nacional, muy vinculadas con las nuevas ideas. Ahora, las nuevas ideas, contra una creencia errónea,
no eran nuevas ideas que nacen en ruptura con el orden colonial. No es tan sencillo y tan lineal. O sea, son las mismas ideas de reformas que tenían los reformadores españoles, por ejemplo. Un Campomanes, un Jovellanos, un Florida Blanca. O sea, son personajes que eran funcionarios de lo que en su momento era el despotismo ilustrado, que tuvo su apogeo, por ejemplo, con Carlos III, y que estaban abocados a modernizar la estructura agraria, por ejemplo, española, que era de un atraso increíble. Entonces, todos esos personajes, de esos personajes también se nutría Belgrano. Pero, como yo a veces digo en cursos y charlas de otros temas, lo interesante es que él, primero que era un obsesionado, él y toda lo que es la ilustración iberoamericana, de la reflexión era una reflexión, y esto es desde que nace el país y desde antes de nacer el país, es una reflexión situada. O sea, se toma y siguen los textos, es lector de Adam Smith también, por ejemplo, en un nivel ya mucho más alto de sofisticación teórica, mucho más alto que lo que sería, pongámosle, un Genovesi, que era un divulgador, y también en Italia está esta cosa parecida al Río de la Plata, y al conjunto de Iberoamérica, no solo al Río de la Plata, esta cosa de media ecléctica, de agarro de acá, de agarro de un poco de allá, pero porque el objetivo es resolver cuestiones prácticas. Belgrano tiene dos grandes pasiones que las empieza a desarrollar desde el consulado, desde unos informes anuales que tenía que hacer el consulado, desde los periódicos, de estos 3 periódicos que nombramos. Estas dos pasiones eran cómo sacar del atraso a la economía, y en eso vulgariza y populariza todo tipo de mejoras que tienen que ver con la circulación de rotación de cultivos, trae nuevos cultivos como el lino y el cáñamo, la idea de nuevos fertilizantes, traduce del alemán unos almanaquecitos que se utilizaban para los labradores prácticos para decir, bueno, hay que técnicas específicas de cultivos, por ejemplo, y las pone a disposición de los labradores. La actividad del consulado para mí es muy importante. Ya recoge mucha parte de las demandas. Por ejemplo, hay en 1793 y 1794 un anónimo, que es una representación de los labradores menos conocida en 1793, una de los hacendados de 1794. ¿Qué es lo que sucede? Hay otra que es más conocida, que es la que redacta Mariano Moreno en 1909, pero esta de 1793, 1794 dicen que es la primera expresión, digamos, de un sentimiento nacional y de valoración, en el sentido de que una primera idea de que desde el campo, por su fertilidad y demás, podía llegar a alimentarse a Europa y al mundo entero, ya en 1793, 1794. El mundo entero. Entonces es increíble porque de alguna manera esto algunos se lo atribuyen a Belgrano. Yo no creo que eso lo haya llegado a redactar Belgrano, porque Belgrano está llegando acá en 1794, pero sí el grupo que después va a rodear a Belgrano y que va a formar parte, su amigo Vieites, el propio padre de Belgrano, que era un comerciante, digamos. Sí, el núcleo que estaba, pero que después se adosa a Belgrano y es de alguna manera un grupo de referencia de Belgrano. Estas ideas reformistas son ideas, como yo decía, compartidas por un sector moderno de España. Por eso que la ruptura en realidad viene medio, como vienen muchas de las rupturas, es un programa de reformas que ya no puede llevarse a cabo, de demandas y de reformas que ya no puede llevarse a cabo con el cuadro institucional anterior y con los actores anteriores. Es simplemente eso. Y en realidad explota cuando cae prisionero Fernando VII a manos de Napoleón, y se genera un gigantesco movimiento juntístico en toda España y en todo Hispanoamérica, con esta idea básica de autogobierno, digamos. Bueno, no está Fernando VII, listo, no reconozco a otro. Hay un periodo entre el 2008 y 2010 que
En el 2008 queda prisionero, pero en el 2010 encima cae lo que sería la Junta de Sevilla, que es la que asume la representación de estas juntas que se habían formado en España. Entonces, listo, ya fue la gota que rebalsó el vaso, y además se juntan dentro de estas demandas de los hacendados, de los productores, de los comerciantes. Había una permanente demanda, por ejemplo, por abrir la comercialización. Estas demandas de pedidos de abrirla muchas veces eran satisfechos. Por eso el rol del consulado es tan importante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que también era un sistema colonial medio premoderno, medio particular, en crisis, y encima estaban los antecedentes. Los Borbones eran los que empujaron una cantidad de reformas en línea con lo que se conoció como despotismo ilustrado. O sea, eran una especie de modernizadores dentro de lo que era la monarquía absoluta. Entonces muchas veces aflojaban, digamos, porque incluso tenían temor de no poder controlar estas zonas, y aflojaban la posibilidad de que comercialicen, porque a veces ellos, en su conflicto con Inglaterra, no controlaban los mares, tenían muchas por momentos dificultad para controlar los mares. Entonces concedían estas demandas de estos comerciantes, de estos productores. Entonces, ¿qué pasa? Justo, o casualidad, antes del 25 de mayo de 1810 era uno de los tantos momentos que la aduana estaba cerrada. O sea, la gente muy enojada porque no podía sacar su producción. Además, durante toda la Edad Media había un sistema de gabelas por el cual la gente no podía comercializar como quisiera su producción. Entonces, bueno, de alguna manera forman parte de las motivaciones. Y alrededor de este grupo, dentro del consulado, por supuesto, había un grupo cuyos intereses estaban más ligados al monopolio, a la comercialización monopólica, digamos, del sistema colonial español, y otro grupo que pugnaba que sus intereses estaban más ligados a poder comerciar con todo el mundo, algo que nos parece normal, pero que en aquella época estaba absolutamente prohibido, digamos, ¿no? Entonces, había este grupo de intereses, esta puja de intereses, pero además se genera un grupo ya autonomista, pero muy, digamos, en el último año, digámosle. No es algo que toda la ilustración era autonomista, no, hay un problema concreto, y ahí explota esta idea de autogobierno ante la prisión del rey, que es una idea en sí misma revolucionaria. Después vamos a hablar también de qué es o qué no es revolucionario, porque, por ejemplo, a veces se caen en errores, por ejemplo, que Belgrano y San Martín tenían ideas monárquicas. Y bueno, sí, porque en esta larga transición a la modernidad en el mundo, donde uno tiene a Francia y a Estados Unidos como de alguna manera los dos grandes paradigmas de la revolución política moderna, en el caso de Estados Unidos con más peso de la cuestión republicana, del equilibrio de poderes, por ejemplo. Eso lo dice Ana Allen en un traquito muy bueno que se llama Reforma sobre la Revolución. Los dos modelos eran Estados Unidos y Francia. En economía, la parte económica de la modernidad, sabemos en la Revolución Industrial Inglesa, pero después, desde el punto de vista político, por ejemplo, hay muchas, en esta transición a la modernidad se dan muchas monarquías constitucionales, donde el centro es el pasaje del poder al Parlamento, no tanto la figura del rey, que termina siendo, con el transcurrir de las décadas y después de los siglos, como algo casi ornamental, digamos. No es del todo ornamental, pero casi, digamos. Tiene funciones que sería para otra charla, digamos, ¿no? en la época moderna. Pero el tema es que, o sea, que en ese momento, aún ser monárquico, digamos, en el sentido de una monarquía constitucional, era revolucionario. La idea de autogobierno es revolucionaria. La cuestión es que, bueno, la Revolución de Mayo se da, Belgrano tiene un protagonismo muy fuerte en esa Revolución de Mayo. Belgrano era un tipo comúnmente muy moderado, muy racional, pero ahí era uno de los más exaltados. Hay 3-4 días donde, antes participan no me estoy olvidando algo importante, en las invasiones inglesas. Lo que pasa es que ahí, en las invasiones inglesas, toma un papel, digamos, él no era un hombre de armas, a diferencia de un San Martín. Él no era un hombre de armas.
Entonces ya en las invasiones inglesas, gracias que en la primera invasión logra escaparse a Montevideo, digamos, para no tener que jurar la bandera inglesa. Digamos, fue una derrota, todos sabemos, la primera invasión en toda la línea. Y después, en el momento de la reconquista y de la segunda invasión, él sí ahí forma parte de lo que serían, le asignan ahí un batallón junto con otros gente, comerciantes y gente que no tenía nada que ver con las armas igual que él, pero él ahí sí cumple un rol triunfador, si se quiere, pero él mismo, que era absolutamente humilde, dice, no, en realidad cortaron la relación entre el mando y la tropa y yo no tuve nada que ver en esto. Eso en la época de las invasiones inglesas. En la Revolución de Mayo cumple un rol muy activo porque él se juntaban en la casa de su amigo Rodríguez Peña, o sea, es el corazón, forma parte del corazón de la Revolución de Mayo. Y a tal punto que él, moderado y todo como es, hay unos días con ese cabildeo donde Cisneros que quiere armar una junta pero autoperpetuarse como presidente de esa junta. ¿Le suena eso? Claro, quiere autoperpetuarse como presidente de esa junta y él dice, había un sector exaltado que quería directamente sacarlo por las armas, otro decía, no, pidámosle la renuncia, y él lo que hace es una cosa intermedia, dice, bueno, si mañana a las 3 de la tarde no presenta la renuncia, lo tiro por la ventana directamente. Entonces, ese era el Belgrano que en otra época era moderado, un señorito racional, pero era un momento especial, digamos, ¿no? El tema, digo, la Revolución de Mayo dispara un periodo tremendo de guerra, porque no es que del otro lado se van a quedar tranquilos, digamos, con 3 frentes de combate, pues no todos adhieren tan fácilmente a esta idea de autogobierno, ¿no? Muchos seguían respondiendo al Consejo de Regencia. Inmediatamente de producir la revolución hay 3 frentes de guerra, que son la banda oriental, Paraguay y el Alto Perú. Y de 1810 a 1815, pongámosle, se sucede una serie de, primero que está toda la cuestión política de extender la revolución, ¿no? Ir al interior a convencer, y a veces el convencimiento no es un convencimiento precisamente pacífico. El siglo XIX y el siglo XX es de una violencia terrible, digamos, ¿no? Liniers, que había formado parte de un héroe de la reconquista de Buenos Aires, termina fusilado porque obviamente queda del otro lado. Belgrano, que no era precisamente lo suyo, está en el campo de batalla de un modo heroico entre 1810 y 1815, sufriendo derrotas tremendas, triunfos increíbles, siempre en inferioridad de condiciones, siempre con menos tropa que las tropas realistas, pero compensando eso con una fortaleza moral y una voluntad, digamos, de combate increíble, ¿no? Hay montones de anécdotas. Él, por ejemplo, va a Paraguay, entra, gana una pequeña batalla, después es arrasado en Paraguay, se repliega hasta Tacuarí. ¿Y qué es lo que hace? Eso es interesantísimo porque un grupito chiquito, no sé cuántos serían, 300, 400 contra miles del otro lado, le pasan a avisar de que van a pasarlo a degüello o a cuchillo, como decían en la época, a él y a su tropa, digamos, y él les contesta que vengan a sacarles las armas, que ellos lo iban a esperar, ¿no? Entonces eso alimenta una moral que de un estado de rendición prácticamente incondicional se termina firmando un armisticio, y el armisticio incluye, en los largos parlamentos de Belgrano con el general de las tropas enemigas y con los principales oficiales, que los termina ganando para la revolución. Es increíble, es una derrota transformada en victoria política, digamos, ¿no? Varios años después, lo que eso va a dar para que Paraguay se genere un grupo juntístico y generen su propio gobierno. No van a adherir al Río de la Plata, pero al menos se logra, lo que Belgrano logra con ese paso es que
después la guerra sigue, la historia sigue, pero en ese momento que Paraguay por lo menos quede desactivado como lugar realista. Digamos, o sea, hay un conflicto porque sigue habiendo en Paraguay un general muy prestigioso y muy capaz, pero ya se genera una junta propia y después, bueno, Paraguay es muy complejo, pero seguirá su camino, digamos. Después, bueno, hay montones de anécdotas, por ejemplo, la hazaña famosa que muchos conocen como el éxodo jujeño, cuando él no hay forma de que se viene un ataque, digamos, español, que no hay forma de frenarlo. Él se pone muy firme y convoca al pueblo jujeño a cosechar los que tenían ya cosecha pendientes, sacar sus armas, sus instrumentos de trabajo y dejar vacío el territorio. En un mes lo cumple, en un mes se vacía la provincia de Jujuy. No le hace caso al gobierno de Buenos Aires, que le pide que baje por lo menos a Santiago del Estero o Córdoba. Él se queda porque dice: si yo bajo hasta ahí, que esta gente queda abandonada y no lo recuperamos más. Y bueno, y termina triunfando en Tucumán. Después termina triunfando en Tucumán y Salta, o sea, al año siguiente, al año siguiente del éxodo, ¿no? Bueno, hay un montón de anécdotas que son conmovedoras, de un heroísmo increíble, ¿no? Él, por ejemplo, en una de esas batallas hay miles de muertos españoles y le critican no degollarlos como era un uso habitual en la época, digamos. Entonces era gran criticado por eso. Él, al contrario, resuelve darle sepultura a los unos y a los otros en un mismo lado. Era un tipo muy humanista dentro de lo que las condiciones permitían, ¿no? Porque no hay guerra humana. Pero hay decenas de anécdotas que son increíbles. Ahora, lo vemos de nuevo destacándose cuando en 1816, la Declaración de la Independencia. En 1815, ahora volviendo a esta pavada de tratar de este proyecto gubernamental, 1815 fue un año terrible. ¿Por qué es un año terrible? ¿Cambia el día de la Independencia, decís, no? Sí, esta pavada no, porque justo esta reunioncita se da en 29 de junio de 1815, digamos. Y yo traigo a la memoria que 1815 es un año tremendo, un año en el que Belgrano es enviado a Europa junto con Rivadavia. ¿Por qué? Porque, miren, la historia siempre es historia social global. Esto uno lo aprendió con gente como Luis Alberto Romero, el primero que instala junto con Ansaldi, de distintas tendencias, pero grandes historiadores académicos nuestros, la idea de una historia social que cruza los aspectos económicos, productivos, culturales, sociales, y no solo una cuestión de personajes. Acá uno de los que instala eso no es ningún populista, sino Luis Alberto Romero, justamente, ¿no? el que logra instalar esa idea. Y yo aprendí con él, por ejemplo, me viene a él porque estamos en pleno drama de 1815. ¿Por qué viaja Belgrano? Viaja porque se da en Europa un intento de restauración de las monarquías absolutas. Entonces están preparando un gigantesco ejército para invadir acá. Y 1815 ya nadie empezaba a darle bolilla al ejército y al gobierno de Buenos Aires por un lado. Los realistas en Potosí. Era un cuadro dramático. Entonces él viaja con Rivadavia, digamos. Rivadavia se queda, él se vuelve, trata de sondear, va por Inglaterra, o sea, lo lógico. Mucho antes de mayo, además se hace una gran reunión americana, todo el mundo tenía diálogos con Inglaterra porque era lógico con quién te vas a reunir si no es con el adversario de tu adversario. Sentido común, digamos, ¿no? Como decía José María Rosa, ni siquiera existía el imperialismo inglés, digamos, ¿no?
La gran reunión americana que se hace en Inglaterra, bueno, personajes como Miranda, Bolívar, San Martín, todos tenían diálogo obviamente con Inglaterra, como no podía ser de otra manera, digamos, ¿no? Esto en el proceso original revolucionario. Pero ahora vamos al dramático 1815, donde Belgrano ahí ve un poco fría Inglaterra, ve que el tema en Europa viene para mal. Napoleón había sido derrotado, Fernando VII restituido en el trono, entonces vuelve a Buenos Aires y es clave, junto con San Martín, en empujar de una vez por todas la independencia, que se venía relegando. La asamblea del año 1813 logró conquistas gigantescas, como por ejemplo la eliminación de un montón de instituciones feudales que eran indignas, ¿no? y de maltrato en el ámbito de la producción, y además la famosa libertad de vientre, que el que naciera de esclavos no iba a ser ya esclavo, a pesar de que Rosas importa esclavos. Es Rosas quien vuelve a abrir la importación de esclavos en su gobierno ya en la década del 30, digamos, ¿no? Que es el tipo, no, porque es el tipo que se da una política hacia sectores populares, pero absolutamente caudillesca y clientelar, para como mera tropa, pero al mismo tiempo un estanciero de los peores en algún tipo de prácticas, digamos. Entonces, resulta que 1815 es un año dramático. Belgrano y San Martín son claves en dar vuelta a la balanza a favor de la declaración de la independencia. Antes, por supuesto, está el episodio que todos conocen de la bandera, ¿no? Que Belgrano, como parte cuando parte para el lado de la expedición del norte, necesitaban emplazar unas baterías, y Belgrano dice: no podemos tener la misma bandera que los tipos de los que estamos combatiendo. Entonces, estaba la idea de autogobierno, pero todavía no estaba, porque recuerden, el 25 de mayo se hace en nombre de Fernando VII, o sea, la lealtad de Fernando VII no se había perdido. O sea, recién en 1816 se declara la independencia. El 25 de mayo es revolucionario, pues la idea de autogobierno, pero la independencia es en el 16. Entonces, en el 16 se declara la independencia, y ahí aparecen los últimos años de Belgrano, de 1816 a 1820, que realmente son, si alguien tiene ganas de revisar correspondencia, son medio angustiantes. ¿Por qué? Porque no vuelve contra sus deseos, lo vuelven a mandar a reforzar el ejército del norte. Él dice: a mí me hacen cargo de los lugares cuando ya pasaron todos los médicos, dieron por muerto al enfermo y ahí me mandan a mí. Y era cierto, agarraba tropas en un estado desastroso. Qué sé yo, por ejemplo, hasta el segundo triunvirato no tenían ni armas, era una cosa, a veces no tenían comida. En el tema ya en 1815 hay otro problema, se agrega el problema de que ya no responden, ya tenemos a Córdoba no responde, Entre Ríos no responde, nadie responde. Entonces hay más guerra civil, era guerra contra los españoles, porque seguía habiendo combate contra los españoles y combate civil simultáneamente. El ejército estaba virtualmente deshecho y él estaba muy enfermo, encima muy enfermo. Tiene una hidropesía, no sé exactamente, Sí, no, pero la cuestión es que el hombre estaba muy enfermo, pero estaba muy enfermo también moralmente, ¿no? Porque luchó toda la vida, pero los últimos 5 años fueron muy tremendo, porque él encima estaba preparado. Dice: yo tengo un ejército para pelear contra los realistas, ¿no? Para pelearnos entre nosotros, porque incluso hasta la lógica del combate es distinta, digamos, ¿no? Entonces muy apesadumbrado, él se enferma fuerte en Córdoba, va a Tucumán, vuelve a Tucumán, donde hay junto a una mujer con su hijo. En Tucumán estalla, no hay lugar en donde no estalle. En Tucumán estalla también el conflicto, está en manos de energúmenos que él, completamente enfermo, lo quieren engrillar, y el médico le dice: por favor que no. Es una cosa muy horrorosa. Un íntimo amigo llamado Balbín de apellido, le presta unos pesos para poder salirse de Tucumán y se vuelve a Buenos Aires, se viene prácticamente a morir a Buenos Aires. Poco tiempo antes invaden Buenos Aires,
él dice en algunas versiones que hasta tenía ganas de subirse arriba del caballo y ir a combatir, pero ya estaba realmente muy mal desde el punto de vista físico y desde el punto de vista moral, y en la extrema pobreza. Tanto es así que le deja a un apoderado que cuando le paguen la plata que le deban, a este amigo del alma, este apoderado le dé la plata que usó para viajar de Tucumán a Buenos Aires, y le da a su médico su reloj, que era lo único que tenía de valor, que era el médico que lo cuidaba, que también lo quería mucho, digamos. Entonces, digamos, estamos ante un personaje que es increíble, que fue... miren qué increíble será, por vías completamente distintas. Me olvidaba de una cosa central. La primera obsesión era la mejora de la economía, ¿no? La segunda obsesión era la educación. A tal punto era una obsesión la educación. No solo la educación era una obsesión. Reivindicaba la educación pública y para mujeres en 1794. 1794, la reivindicación pública y para mujeres, inclusive, digamos, y especialmente para mujeres. Entonces, no solo era un apasionado y un obsesivo por la educación, porque encima cuando venían en los últimos años con su enfermedad y con esta guerra terrible que era guerra, que él consideraba guerra entre hermanos, digamos, decía, de acá no se sale sin educación, de acá no se sale sin educación. Pero cuando comienza todo el proceso en pleno consulado, él logra, dice, no solo que la educación tiene que ser gratuita, sino que hay que obligar a los padres a mandar a los chicos al colegio. Y a tal punto que logra un decreto de Cisneros por el cual a la familia que no inscriba a sus hijos en el colegio, a los 16 años son pasibles de que a los 16 años los hijos entren al servicio de las armas y demás, digamos, ¿no? Cisneros, o sea, es una tarea de él en ese periodo que a mí me parece tan interesante, de 15 años previo a la Revolución de Mayo. Escuelas del Cabildo. El Cabildo de Buenos Aires era el que designaba a los maestros. Exactamente. Y él le arranca a Cisneros esta exigencia y esta obligación para que los padres manden a los hijos a la escuela. Y es más, él cuando va haciendo la campaña militar va peleándose con los cabildos porque no cumplen, claro, normativa en ese sentido, digamos, ¿no? O sea que está. Y después, bueno, la famosa, yo les quiero leer dos textos muy cortitos y con esto termino, y una pequeña reflexión. Los textos tienen que ver, el famoso que por ahí algunos conocen, que es cuando él, después de que hay un pequeño golpe de Estado en la Junta y lo quieren degradar, pero dura lo que un suspiro, porque detrás está San Martín ya imponiendo primero la primera junta, después el primer triunvirato, después el segundo triunvirato, ¿no? Pero en el momento en el que es exitoso, o sea, después del triunfo, uno de los grandes triunfos, recuerden que había retrocedido y había triunfado en Tucumán y Salta, recibe un premio. Y miren lo que él dice. Dice: cuando reflexiono que nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas, que estas son un escollo de la virtud que no llega a despreciarlas y que adjudicadas en premios no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por principal objeto de sus acciones subroguen el bienestar particular al interés público, sino que también parecen dirigidas a lisonjear una pasión seguramente abominable en el agraciado. He creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de la patria destinar a los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras. Entonces es increíble, porque un tipo que pedía, a veces no tenía ni para comer, pedía, o sea, su herencia la consumió en el primer año de la Revolución. La herencia de sus padres en el primer año de la Revolución la liquida, porque ponían de su pecunio para solventar todo este proceso. Sí. Y el otro momento que me parece que es caro a alguna de las actividades que desarrollan ustedes es que cuando él, una de las cosas que dicen en ese congreso de 1816, no solo empuja junto con San Martín el tema de la necesidad de la independencia, sino que
dice también esto. Dice, se han contentado, decía, con declarar la independencia, y lo principal ha quedado aún en el aire. De lo que para mí entender resulta el desorden en que estamos, porque un país que tiene un gobierno, sea el que fuere, sin constitución, jamás podrá dirigirse sino por la arbitrariedad, y aunque concedamos que éste sea dirigido por la más recta justicia, siempre hay lugar, no existiendo reglas fijas, para tratar de despótica la autoridad que gobierna. Entonces, él es el hombre del autogobierno, de la Revolución de Mayo, es el hombre de la independencia y también es el hombre que reclama la Constitución, que vamos a tener, todos saben, recién en 1853, o sea, las décadas de guerras civiles. Y lo único que me quedaba como una especie de reflexión final es que, bueno, algunos personajes de estos, por ejemplo, no los pueden manipular porque no se prestan demasiado ni es fácil. Pero sí lo inscriben en un relato. Digo, ¿por qué tanta cosa a veces con estos personajes entrañables que son medios incaricaturizables, digamos, ¿no? Bueno, porque ellos hacen una operación en la cual admiran la moral de combate, ¿no? Y la moral de combate, que es algo extraordinario realmente, no existe sin la moral a secas. Claro. Yo no conozco una sola revolución del siglo XIX ni XX, burguesa, antiburguesa, que haya triunfante, que haya sido llevada a cabo por gente que esté pensando en las coimas de las licitaciones o cosas por el estilo. No hay un solo ejemplo. Entonces no hay moral de combate, como les gusta a ellos, sin moral a secas. Es previo. Que haya moral es previo a que haya una moral de combate. Claro. Hemos visto revoluciones que se han transformado en otra cosa, en dictaduras totalitarias, hemos visto revoluciones que se han corrompido, hemos visto, pero en el momento de ascenso, la gente que se inflama tanto con este relato revolucionarista, digamos, no existe en todo el siglo XIX y el siglo XX una moral de combate que no esté precedida por una moral, una simple y sencilla moral, digamos. Y esto es lo que quería dejar como reflexión de una figura entrañable y heroica como la de Belgrano. Qué lindo, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, abierto, por supuesto, para las preguntas que quieran y todos los que quieran. Por favor. Gracias, queridísima amiga. Celebro con tanta emoción haber escuchado a este magnífico orador bajar del bronce destenido por todo lo que le están haciendo desde hace muchos años al general Manuel Belgrano. Es realmente motivador, pero motivador para la vida diaria, porque es un personaje tan lleno de vida, tan lleno de ejemplos y tan vacío de olvidos, porque se han encargado desde los más pequeños en las escuelas de no hablar de Belgrano, así como empezaron a cambiar al general San Martín por la figura de un nefasto pingüino, lo mismo están haciendo con Belgrano. Si ya no, prácticamente dentro de pocos tiempos, espero que esta gente nos siga, porque si no van a quedar ni los retratos en los billetes de circulación diaria, sí. La cara de nuestros, como bien decía el doctor, de nuestros héroes de la patria. Yo quiero manifestar no solo esta alegría de haber escuchado, sino lamentablemente seguimos como en aquel entonces, porque sacando una etapa que va desde el año 1952 a 1943, el país nuevamente pierde las ideas. Esas ideas que se asentaron en estas luchas, porque la idea, como muy bien decía el doctor, la idea de Caseros no es más que la prolongación del sable de San Martín y Belgrano.
quebrada después el 4 de junio del 43 y hoy estamos viviendo las consecuencias todavía de aquel entonces. Vuelvo a repetir, ideas, no hombres y mucho menos nombres. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues yo estuve leyendo también ahí sobre esa época que dice el profesor que fue muy interesante en Belgrano cuando él fue un empleado del consulado. Que Belgrano viaja mucho por el país y observa cómo la gente está sin nada, está ociosa, sin nada que hacer y pobrísima porque no tiene un peso. Y entonces lo que quiere él es tratar de imponer una industria, es decir, que se aprenda, que ahí viene el asunto de la obligatoriedad de las escuelas para enseñar a las mujeres a tejer, a aprovechar los recursos. Y creo que en este momento nosotros también tendríamos que aprovechar mejor nuestros recursos. Hay 9 yacimientos de oro en explotación en nuestro país, pero no producimos el oro. Se exportan los concentrados. Lo mismo pasaba en la época de Belgrano, cuando exportaban la lana y el cuero e importaban las telas de Inglaterra. Es una similitud bastante interesante, digamos, y Belgrano promueve la educación justamente para eso, para tratar de enseñar a industrializar. En rigor hay una... ¿Está perdido? Sí. Sí. En rigor, la idea, el deseo y la ilusión de él era transformar lo que sería una burguesía mercantil en una burguesía manufacturera. O sea, pongámonos a trabajar, decía. Claro. Pongámonos a producir. Claro. Y ahí la idea de la fisiocracia que él traía en el sentido de un desplazamiento de los metales a la agricultura, digamos, ¿no? Porque aparte nos quedamos con las migajas de lo que venía de Potosí. El lugar central era Buenos Aires como puerto de salida de lo de Potosí. Y la actividad de los productores nuestros era como muy secundaria en relación al oro de Potosí en un primer momento, ¿no? ¿Vos coincidís con esa similitud que dice de aquella época ahora? Más o menos. Lo que hay más que nada, sí, en ciertos valores y ciertas necesidades, porque cambian mucho las épocas, lo que son las matrices productivas, lo que es el mundo contemporáneo de aquel, son sociedades completamente distintas. Pero hay una cosa en que sí tenés razón, que es el valor del trabajo y el valor de la educación asociados. El tema de las mujeres no es solo lo de tejer, sí, podía ser, pero es sacarlas de la ociosidad, decía. Claro. Pero porque él veía como malo la ociosidad en general, la ociosidad tanto de mujeres como de niños, como, digamos, él decía, la salida es la educación como hábito sistemático para formación y también como hábito productivo en el sentido más amplio de lo productivo, ¿no? Claro. El estudio también como productivo. Claro. Sí. A ver. Una cosa complementaria, y es curiosa de lo que yo recuerdo cuando estudié. En época de Belgrano, en el consulado, las escuelas eran las escuelas del Cabildo. Y después de la Revolución de Mayo, las escuelas pasan a llamarse Escuelas de la Patria, que es en una de ellas donde aprende inicialmente Sarmiento de la mano de su tío cura. Claro. Y en relación a eso se me vino la imagen de la madre de Sarmiento, que era una tejedora. Claro. Que mantuvo a la familia cuando el padre de Don Domingo batallaba junto a San Martín. Sí, en la lucha de la independencia. Sí, educación y esfuerzo, y estaba todo atado, digamos, ¿no? Y en la concepción de esta gente, en todos, digamos. Y la manufactura. Sí, claro. Sí, Daniel.
Sí, yo recuerdo, hace poco hicimos un pequeño video con la agrupación sobre el tema de por qué la bandera es celeste y blanca, como digamos, reafirmando un poco ciertas cosas de la historia que se fueron olvidando o que quedaron como cosas míticas o cosas que nos enseñaron de chicos con un lenguaje que era adecuado para chicos. Cuando uno es grande va profundizando. Y una de las cosas que me llamó la atención, tanto de Belgrano, y también relacionándolo con otros personajes históricos tan importantes, es la cantidad de dificultades que tenían, y que vos creo que la remarcaste también, al querer hacer algo. Siempre, cualquier personaje histórico en nuestro país que ha querido hacer algo, no solo ha tenido dificultades con aquellos que se las crean por lógica, como eran los realistas, los españoles, sino por los propios. Cuando él crea la bandera, en la ribera del río Paraná, enseguida llega una orden de no usarla, porque como vos bien decías, estaban aterrorizados de levantar una bandera distinta y se les viniera a España con todos los humos, por decirlo de cierta forma, ¿no? Yo creo que era un personaje muy valiente, muy de avanzada, muy pensando en el futuro, y hay una anécdota en este tema de la creación que a mí me causó mucha gracia porque era muy astuto y pícaro en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando llega una orden que le prohíbe usar esa bandera en el norte. Y él argumenta después que cuando él salió para el norte la orden llegó y ya no estaba. No me enteré. Claro. Sí, yo no sé si o sea, la primera no sé si se enteró o no se enteró, ya la segunda y el tema es que es más, cuando él recibe la notificación después de haberla izado por segunda vez en el norte, él dice, la voy a guardar, le dice al gobierno central que él le va a decir a la tropa que la va a mantener, para justificar que no la pone, que la va a tener guardada para la ocasión de un gran triunfo, y después cuando son los triunfos de Tucumán y Salta la vuelve a sacar, digamos. Y bueno, y lo de la astucia también es cierto, porque si bien la bandera es totalmente distinta a la bandera española, parece que el celeste y blanco era también los colores distintivos de la familia Borbón. Claro, estaba el celeste, blanco y rojo tenían la casa de los Borbones. Por eso es que también hay un debate, que no se ponen de acuerdo si las cintitas que repartían French y Viruti eran celestes y blancas o rojas. Pero de hecho eran los colores de los Borbones, digamos, pero claro, ya celeste y blanco solo ya se diferenciaba del otro que era puro rojo, digamos. Claro, ahí. Sí. Quiero agregar algo con este tema. En la asamblea del año 13, una de las cosas características es el sello de la asamblea, que es nuestro escudo nacional. Claro. Es decir, queda como escudo nacional el sello, el puño de la asamblea del año 13. Ese escudo del año 13, el original, viene justamente de Francia también, y está el color celeste y el blanco. En el escudo era porque era de todos aquellos que venían más allá del mar, justamente a los jacobinos hacía referencia, y ese escudo, que es exactamente igual al de los jacobinos de Marsella, es el que se toma acá para la asamblea del año 13. Jamás se supo, a boca de Harbaugh, incluso en los libros de historia, quién hizo ese dibujo. Sí está a quién se lo dejaron para que lo haga, pero nunca realmente de dónde salió la idea o quién la hizo. Eso no está en ningún lado. Para más está decir, vuelvo nuevamente a felicitar al disertante esta noche, son ideas que salían de un grupo de pensadores que realmente veían a la nación a 100 años, 200 años vista de lo que cualquier otro la podía llegar a ver, más allá de todas las trabas que podía haber de aquel entonces a través de los distintos sistemas muy rígidos, católicos, de todos lados, tanto de Europa como de América.
Con la bandera pasó lo mismo. Es decir, no nace porque sí el celeste y blanco de la bandera. Hay todo un trasfondo que es filosófico y es justamente lo que hemos estado escuchando toda esta noche. Es la idea de libertad y esa filosofía que encierra y que encerró lo que hoy estamos agradeciendo realmente esta noche, que es lo que llevaron adelante los caballeros racionales en toda la independencia de América. La libertad del hombre para el hombre y por el hombre. Basta de estar subyugados y de estar trabajando para un tercero. Era realmente el individuo hacia el universo y el universo con el individuo. Esos también son los colores que lleva nuestra bandera nacional, con el sol justamente, que dicen que es el sol incaico, y no es justamente el sol incaico el que lleva nuestra bandera. Claro. Gracias. Claro. Yo creo que eran porque eran de Racing, no sé. Todavía no estaba. Ahora, era un nombre cultísimo, o sea, un prócer realmente con una visión de la cultura, porque, digamos, conocía a España desde sus entrañas. Y combatió a uno de los generales realistas en el Alto Perú, que había sido compañero de él en España, en su formación. Entonces, y que le hubieran autorizado los libros del Índex del Vaticano, ya daba probidad de su conducta como persona. Bueno, gracias Marcelo, fantástico, por supuesto.